¿Por qué se fracturan las placas? Básicamente, las placas suelen ser placas vulnerables o inestables, que tienen rica actividad inflamatoria, gran remodelación con reducción de las células musculares lisas que constituyen la cápsula fibrosa de la placa vulnerable, gran contenido lipídico. Obviamente, estas células inflamatorias, a través de los macrófagos, incrementan las metalomieloproteinasas. ¿Y esto qué reducen? Lisan y reducen la matriz de la cápsula, adelgazan la cápsula fibrosa. Y la cápsula, una vez que se adelgaza, se hace fácil la cápsula fibrosa que forma pues la pared de la placa. Una vez que ésta se adelgaza, se fractura. Se fractura. Obviamente entran a tallar factores gatillo o estrés hemodinámicos. ¿A qué hora del día la presión es mayor? La presión y la frecuencia cardíaca tienen un comportamiento circadiano, porque hay más catecolaminas en esas horas, en las primeras horas de la mañana. 4 o 5 de la mañana hay más catecolaminas, más frecuencia cardíaca y la presión empieza a subir. La coagulación también tiene un comportamiento circadiano. La adhesión y agregación plaquetaria es mayor en las primeras horas de la mañana. Estas fracturas de placa acontecen más en las primeras horas del día. ¿Qué más? Obviamente, una vez que se fractura la placa, se expone el colágeno subendotelial, se libera factor tisular, ya les dije, se activa la cascada, la agregación plaquetaria y después, por la vía intrínseca y extrínseca, trombo plaquetario, después depósitos de fibrina, trombosis arterial. Más aún si hay disfunción endotelial, porque suelen ser coronarias con disfunción endotelial, donde predomina la endotelina y el óxido nítrico está reducido, o sea, hay una vasoconstricción predominante. ¿Qué acontece? Oclusión de la arteria coronaria. Se ocluye, ¿y esto en cuánto tiempo pasa? En minutos. En minutos. O sea, yo puedo estar muy bien acá, pero terminando la clase, cruzando la avenida, Arequipa, disconfort y acabo en la emergencia de Angamos. Puede pasar cualquier rato. Puede pasar cualquier rato. Una vez que se ocluye la arteria coronaria, lo primero que se afecta es la relajación, la diástole. Segundo después, a los 6 segundos, se afecta la sístole. A los 15 segundos se incrementa la presión diastólica final, se altera la hemodinamia. A los 20 segundos aparecen los cambios eléctricos, se altera el EKG. Y a los 25 segundos recién aparece la clínica, aparece el disconfort. O sea, lo primero que se altera es la diástole. Porque ¿qué dijimos? Que la diástole es un proceso activo, requiere de energía. Y si ya no hay oxígeno, porque la arteria se ha ocluido, obviamente hay disfunción diastólica. Y acá está, estamos abocándonos a la forma de presentación aguda. Se fracturó la placa, ya les dije por qué. Listo, primera línea de hemostasia, segunda línea de hemostasia, trombo. A veces el trombo que se forma ocluye totalmente el vaso, o a veces solo lo ocluye parcialmente. Cuando la oclusión es total, ya se han hecho los estudios histopatológicos, el trombo suele ser a predominio de fibrina. Y cuando la oclusión es parcial, como en este ejemplo, queda lumen remanente. En cambio acá todo el lumen está obturado. El trombo es a predominio de plaquetas. Y eso, ¿cómo se ha demostrado? En estudios histopatológicos. ¿Qué más se ha demostrado? Una vez que usted hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo, el mecanismo fisiológico es fractura de placa. Y el diagnóstico es clínico. Porque el diagnóstico de un síndrome solo es clínica. No es que ustedes cuando han estado en su formación y hacían su presentación de casos,
Y venía pues, agrupación sindrómica. Bueno, el presente caso yo considero que tiene tales síndromes. Un poco atolondrado, el interno o alumnos presentaba sus síndromes. Considero que tiene un síndrome tusígeno. ¿Cuáles son los signos y síntomas de tu síndrome? La tos. Mal, pues, como un síndrome va a tener un solo síntoma, un solo componente va a ser un síndrome. No, tiene un síndrome general. ¿Y por qué dices que tiene un síndrome? Porque, bueno, se le cae el pelo, dice que tiene poco apetito, tiene unas máculas por acá, está medio lánguido, síndrome general. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Porque tú me enlazas caída de cabello con máculas, languidez. ¿Acaso en la agrupación sindrómica van exámenes auxiliares? ¿No van? ¿Acaso va? ¿El resultado de la tomografía salió esto, usted colocaba? No. ¿O el electro decía esto? ¿O la placa salió? No. El diagnóstico del síndrome coronario es clínico. Solo es anamnesis, valoración de antecedentes y examen físico. Con eso, usted pone síndrome. ¿Cuáles son los signos y síntomas de este síndrome? Dolor opresivo retroesternal, intenso que se va al maxilar inferior, cara interna y miembro superior izquierdo. Se acompaña de sudoración, palidez, falta de aire, lipotimia, sensación de desvanecimiento, sudoración fría. A veces náuseas, a veces vómitos. Esos son los... ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de este síndrome? Fractura de una placa ateromatosa vulnerable o inestable, con rica actividad inflamatoria. Ya, eso es el síndrome. Usted no necesita de un electro, no necesita de un ecocardiograma, de un test de esfuerzo, de una tomografía, no necesita. Por eso es que usted tome un electrocardiograma, hecho el diagnóstico de síndrome, porque solo es con el relato, antecedente y examen físico, usted en 10 minutos está obligado a tomar un electro. El electro puede salir normal, y eso no quita el diagnóstico de síndrome, porque entre 4 a 8% de síndromes coronarios agudos el electro sale normal. Usted toma en 10 minutos un electro, ordena a la enfermera y hay dos opciones. Que en el electro le salga supradesnivel del ST. Si le sale supradesnivel del ST, usted inmediatamente debe inferir obturación de arteria coronaria completa o total. El trombo es a predominio de fibrina. Este correlato ya se ha hecho. Pero si en el electro le sale, el electro es normal, o en su defecto, depresión del ST, o en su defecto, solo T negativas, usted dice, estoy frente a un síndrome coronario con ST no elevado. Si hay elevación del ST, dice, estoy frente a un síndrome coronario con ST elevado. Pero si el electro es normal, o hay T negativas, o depresión del ST, usted dice, estoy frente a un síndrome coronario con ST no elevado. En la literatura inglesa le llaman infarto de miocardio sin elevación del ST. En 10 minutos, con un electro, usted sabe si está frente a esta entidad o frente a esta entidad. Y ya sabe cómo está la arteria coronaria. Si usted está frente a esta entidad, fractura de placa, formación de trombo, oclusión parcial. Queda lumen remanente y el trombo es a predominio de plaquetas. Si usted con su electro nomás ha determinado que está frente a un síndrome coronario con ST elevado, usted dice fractura de placa, formación de trombo, oclusión total, trombo a predominio de fibrina. Listo. Nada más. Y en 10 minutos usted sabe qué va a hacer ya. Si la oclusión es total y el trombo es a predominio de fibrina, ¿qué va a hacer usted? Si está totalmente ocluido, tengo que destapar la arteria, pues. ¿Cómo la destapo? Con una angioplastía y le coloco un stent, es una opción. Y la otra opción es que le dé un fibrinolítico. Si en mi hospital no hay angioplastía y no hay stent, por lo menos compro una streptoquinasa o mando al familiar a que la adquiera, o el CIS o el seguro, le administro el fibrinolítico.
Y ya sé, en 10 minutos ya sé cuál va a ser mi tratamiento. Solo con un electro. Pero si mi diagnóstico está por acá, hay lumen remanente, el trombo es por plaquetas, por consiguiente, acá el tratamiento tiene que ser optimizar mi antiagregación plaquetaria, porque el trombo es por plaquetas. ¿Tiene caso dar un fibrinolítico en esta entidad? No, porque el trombo es por plaquetas y los fibrinolíticos a las plaquetas no le hacen nada. Por consiguiente, la fibrinolisis solo se utiliza cuando el síndrome coronario es con ST elevado. Y la angioplastía se utiliza en ST elevado o en ST no elevado, o en ambas. En cambio, la fibrinolisis es exclusiva, su uso es exclusivo de síndromes coronarios con ST elevados. En ST no elevados no se fibrinoliza al paciente. Bueno, si es que yo no hago nada, porque no tengo la logística para hacer algo, porque estoy pues en Quepasiat o qué sé yo, en un centro de salud, ¿qué puedo hacer ahí? No hay un fibrinolítico, menos angioplastía. Obviamente el paciente va a ir a su historia natural. ¿Y cuál es la historia natural de los ST elevados? Van al infarto Q. ¿Cuál es la historia natural de los ST no elevados? Suelen ir a la angina inestable o al infarto no Q. Por eso las flechas son más grandes. En cambio, los ST elevados generalmente van al infarto Q. Muy ocasionalmente un ST elevado va a angina inestable o infarto no Q y viceversa. O sea, ¿cuál es la norma? Los ST elevados van al infarto Q y los ST no elevados van a la angina inestable y al infarto no Q. Y ahora, acá, anoten ahí en la transparencia. ¿Cómo diferencio un infarto Q de un no Q y de una angina inestable? En el infarto Q, si es que no hago nada, 12 horas después, todo el espesor transmural se va a necrosar. Se ocluyó el ST elevado. No hago nada, a los 30 minutos en necrosis de endocardio, 4 horas la mitad, y entre 6 a 12 horas todo el espesor se ha necrosado. 12 horas después yo tomo un electro, sale ondas Q. Ya no sale supradesnivel, sale ondas Q. Por consiguiente, 12 horas después, tomo mis electros, hago mi dosaje enzimático. Obviamente las enzimas cardíacas están elevadas. Elevación enzimática más ondas Q en el electro me confirman el diagnóstico de infarto Q. Pero si no hago nada y mi diagnóstico fue síndrome coronario con ST no elevado, 12 horas después tomo electros de control y tomo un dosaje enzimático. Si las enzimas 12 horas después siguen siendo normales y el electro sigue siendo normal o T negativo o depresión del ST, pero mis enzimas no se han elevado, salen normales. Si mis enzimas no se han elevado, quiere decir que no ha habido necrosis miocárdica. Por consiguiente, solo estoy frente a una angina inestable. Si no hay elevación enzimática, eso solo ha sido angina inestable. Pero si 12 horas después tomo mi electro, sale normal, o sale T negativa, o sale depresión del ST, tomo mis enzimas de control y estas salen elevadas, entonces el paciente ha presentado un infarto no Q. ¿Por qué llamo infarto? Porque hay elevación enzimática, lo que me documenta o me confirma de que hay necrosis miocárdica. Para hablar de infarto yo tengo que tener un dosaje enzimático elevado. Yo no puedo hablar de infarto solo con el electro. No, pero el electro dice T negativa, eso debe ser un infarto. No. La única prueba palmaria o confirmatoria de que había necrosis es enzimas elevadas. Porque el paciente puede tener ondas Q o T negativas.
Tener ondas Q y ser amiloidosis cardíaca. T negativa, ser hipotiroidismo, hipocalemia. Eso no confirma que sea necrosis miocárdica. ¿Qué es el elemento que confirma necrosis miocárdica por consiguiente infarto? Un dosaje enzimático elevado. Ese es el gol estándar. Y acá está lo que ya les mencioné, cómo se diagnostica síndrome coronario agudo. También lo que ya les dije, por qué se fracturan las placas, hay rica actividad inflamatoria, factores mecánicos o gatillos, incremento de la frecuencia cardíaca, crisis hipertensiva, vasoespasmos coronarios. También dijimos que había una adhesión y agregación plaquetaria y una trombogenicidad que tenía un comportamiento circadiano. ¿Qué más? Que las placas ateromatosas, la fractura de placas por lejos era el mecanismo más frecuente, que ocasionalmente el mecanismo puede ser vasoespasmos, embolias, vasculitis, pero eso es esporádico, miscelánico. Por lejos el mecanismo es fractura de una placa inestable o vulnerable. Esto ya le mencioné, placa vulnerable, cápsula delgada, rica actividad inflamatoria, abundante núcleo lipídico, se fractura, se expone el núcleo lipídico, primera línea de hemostasia. Si el trombo no obtura totalmente el vaso, queda síndrome coronario con ST no elevado. Pero tomo un electro de presión del ST o T negativa, o por consiguiente el electro me sale normal. ¿Cómo llamo eso? Síndrome sin elevación del ST o con ST no elevado, como le quieran llamar. Pero si el trombo crece más, se deposita más fibrina y obtura completamente el vaso, ¿qué me da? Me da supradesnivel del ST. Tomo un electro, sale supradesnivel. Inmediatamente, ¿qué infiero? La obstrucción es total y el trombo es aperominio de fibrina. ¿Qué tengo que hacer? Destapar esa arteria. ¿Y con qué lo destapo? ¿Con angioplastía o con fibrinolíticos? ¿Qué es mejor? Angioplastía. Porque si es que yo no hago nada, en 12 horas todo el espesor transmural se va a necrosar. ¿Tiene caso destapar la arteria más allá de las 12 horas? Ninguno. ¿Qué caso tiene que usted destape la arteria con un fibrinolítico o con angioplastía más allá de la 12ª hora si todos los cardiomiocitos a salvar ya se han necrosado? No tiene ninguna utilidad. No tiene ninguna utilidad. ¿Qué más? Por eso es que hasta cuánto de empezado los síntomas, o sea, cuando empezó el evento, cuando le apareció el dolor en el pecho. De ahí corre el tiempo, no desde que pisó la emergencia. El tiempo corre desde que se le empezó a doler el pecho al paciente. Usted cuenta 12 horas. El paciente vino a la segunda hora de evolución, toma su electro supradesnivel, ST elevado, trombo por fibrina, tengo que destapar esto. ¿Qué tiempo tengo? 12 horas, pero ya va 2 horas porque de la casa al hospital se demoró 2 horas en venir el paciente. Me queda 10. Cuanto más rápido yo destape la arteria, mejor para el paciente. ¿Por qué? Porque son más cardiomiocitos. Si yo lo destapo acá, todo esto de cardiomiocitos voy a salvar. Si lo destapo a la cuarta hora, todo esto. Pero si lo destapo a la hora 10 o hora 11, una pequeña fila de cardiomiocitos voy a salvar. ¿Qué será mejor? ¿Destapar acá o acá? Obviamente, cuanto más pronto yo restablezca el flujo, es mejor para el paciente. A todo paciente con ST elevado, estamos abocándonos a ST elevado en primera instancia, se le pide, aparte de su electro, dosaje enzimático, hemograma, perfil de coagulación, gases arteriales, electrolitos, glicemia, creatinina, perfil lipídico, placa de tórax. Sobre todo para hacer diagnóstico diferencial. Porque me puede parecer un síndrome, por más experiencia que tenga uno, me parece que este es un síndrome coronario agudo porque disconfort de pecho, le falta el aire, está pálido. Pero por ahí en el examen pues se me pasó, no le oculté bien los pulmones y el paciente tenía un neumotórax a tensión. Ya estaba para, el electro me salía medio inconcluso, pero en la placa viene un neumotórax importante. Ah, me equivoqué. Pone usted en la placa, pone un tren torácico y se olvida del tema. O si no, sale un mediastino bien ensanchado, hay latido supraesternal. Oye, ¿por qué está el mediastino tan ancho? A ver, un ecocardiograma, hay un aneurisma disecante de aorta que está por estallar. Y la disección es lo que le ha generado el dolor. O toma una glicemia, 600 de glucosa.
le falta el aire, le duele el pecho, el paciente era un diabético y está casi por hacer un coma hiperosmolar. Para eso es este screening. Las enzimas cardíacas se elevan a partir de la cuarta hora. La CPK-MB y la troponina son las que más se utilizan por lejos, siendo la más útil o la más sensible y específica la troponina. Y la CPK-MB también se utiliza, aparecen entre la cuarta y sexta hora, y la CPK-MB se normaliza entre las 48 a 72 horas y la troponina entre el día 10 al día 14. Eso está acá. ¿Cómo se diagnostica infarto? ¿Cómo se define infarto? Este es el gol estándar. Elevación enzimática. Los infartos se diagnostican con enzimas, no con electro. El electro, una onda Q, puede ser por necrosis antigua, puede ser por hipertrofia de ventrículo izquierdo, puede ser por amiloidosis cardíaca. Una T negativa puede ser hipotiroidismo, pericarditis, hipocalemia, isquemia, hipertrofia de ventrículo izquierdo, o el Parkinson-White, uso de digital. O sea, usted solo con el electro no puede concluir. Tiene que tener esto. Y este es el gol estándar. Elevación enzimática. Y al menos uno de los siguientes ítems. Síntoma de isquemia, ondas Q en el electro, cambios en el electro sugestivo de isquemia, sea T negativas, depresión o elevación. O post-mortem, pues el hallazgo de necrosis en una necropsia. Entonces, si estamos frente a un ST elevado, tenemos hasta 12 horas para actuar. Más allá de las 12 horas no se puede hacer fibrinolisis. ¿Qué es lo que se hace, qué es lo que se utiliza más en el mundo en ST elevados? Fibrinolíticos, se utiliza más. Oiga, pero usted dijo que la angioplastia era mejor. Es lo mejor, pero requiere una mayor logística, que no hay ni siquiera en las mejores realidades de salud del mundo, ni en los países nórdicos ni en Norteamérica. No hay. Porque este tipo de entidades acontecen en todas las latitudes. No solamente acontecen cerca de las emergencias de los grandes hospitales, acontecen en poblados rurales. ¿Y usted cree pues que un cardiólogo intervencionista con conocimiento para hacer este tipo de procedimientos está refundido, viviendo pues de Alaska para el fondo, en Anchorage para atrás? No está, pues. Viven en las grandes ciudades a todo meter, facturando millones de dólares, sin hacer huelga. Viven así, pues. Entonces, y este tipo de síndromes pasan en todas las latitudes y todos los días del año. No hay que solo en horas administrativas, que en fiestas patrias no pasan y en Navidad tampoco. Entonces, cuando pasa en esos pequeños poblados, ¿qué hacen? Si está cerca de trasladarlo desde ese poblado hacia otra ciudad grande, donde sí hay un cardiólogo con capacidad para hacer este tipo de procedimientos, lo trasladan con ambulancia o con helicóptero ambulancia, siempre y cuando el traslado no tarde 120 minutos. Si el traslado a otra ciudad va a tardar más de 120 minutos, es mejor trombolizarlo, ahí in situ. Y para trombolizarlo, el paramédico lo puede trombolizar. Hace un checklist. Tiene usted hipertensión, toma la presión, ha tenido estrés hemorrágico, está con sangrado activo, tumores cerebrales, gestante, no, listo, no tiene nada, no tiene contraindicación para trombolizar, inmediatamente le administra un trombolítico el paramédico nomás. Ya va alisando el trombo, mientras eso, vía, máscara de oxígeno, preparan para evacuarlo. Pero el paciente vaya trombolizándose. Pero en realidades de salud como la nuestra se utiliza también fibrinolisis por cuestiones logísticas, porque un cineangiógrafo cuesta pues 2 millones de dólares y eso en nuestra realidad de salud no está, pues el Estado no está para dar ese soporte, ni en los grandes hospitales, ni en los grandes hospitales. En algunos nomás hay, en algunos nomás. Por eso es que lo que más se utiliza es fibrinolisis porque es más accesible. Y no se requiere de una mano de obra calificada para administrar el medicamento. Paramédicos nomás o enfermera administran el fibrinolítico. 12 horas, hasta 12 horas de tiempo
El paciente tiene que ser menos de 75 años o en su defecto tener bloqueo de rama izquierda. Tiene que usted documentar que haya supradesnivel del ST, o sea que sea un síndrome coronario con ST elevado. Con ST no elevado no se puede fibrinolizar porque ahí no hace nada las plaquetas el fibrinolítico. ¿Cuándo está contraindicado fibrinolizar? Strokes hemorrágicos previos, strokes isquémicos en un año antes, neoplasias intracraneales, sangrados activos, disección aórtica, gestantes. ¿Qué fibrinolíticos hay? Streptokinase es el más antiguo. Los últimos, de tercera generación, el tenecteplase. ¿Qué hay en el Perú? Hay los tres, streptokinasa, alteplase y tenecteplase. La streptokinasa en el Perú cuesta aproximadamente 700 soles. El alteplase cuesta 5.000 y el tenecteplase 5.500. ¿Qué más? Y estos son los costos americanos. Llega al mismo precio acá, no crean que porque viene acá viene más barato. $2.200. Llega al mismo precio o con algún margen de utilidad. Entonces, al costo acá sale como 5.000 y pico, 6.000 soles. Así sale. Y la tasa de éxito en streptokinase es 65% y en alteplase y tenecteplase está en 75%. En cambio, la angioplastía tiene una tasa de éxito de 95%. ¿Qué más? La ventaja del tenecteplase que se da en bolos. Como quien pone una buscapina, bueno, listo, se acabó el tema, vía, ya listo, y ya el medicamento empieza a trabajar. Pero después apareció pues la angioplastía, que es el intervencionismo coronario percutáneo, y fue superior. Se los comparó versus los fibrinolíticos. La angioplastía fue mejor. Menos hemorragia sistémica y cerebral, porque el administrar un fibrinolítico, ¿cuál es el cuco o el temor? Que el paciente haga hemorragia intracerebral. Ya ahí el paciente, como quien dice, pues se malogró todo. La angioplastía reduce el riesgo de hemorragia cerebral y sistémica, menos riesgo de muerte, reinfarto o eventos cardiovasculares. Mayor tasa de permeabilidad, menos reoclusión, mejor función del ventrículo izquierdo. Ya que está, menos muerte, menos reinfarto, menos stroke, menos hemorragia con angioplastía. En resumen, la angioplastía es mejor, pero es costosa. ¿Un stent cuánto cuesta? 5.000 soles. Y a veces me requiere 2 stents, 10.000 soles. Más el procedimiento, hacerse en un hospital estatal, con un stent saldrá 5.000 soles. En una clínica, $20.000. Entonces, 15 a $20.000 cuesta un procedimiento en una clínica. Más aún que se aprovechan pues de la coyuntura. Es una emergencia, es una carrera contra el tiempo, son 12 horas para hacer y cuanto más temprano usted lo haga, ya las tarifas se suben. En todo síndrome coronario agudo el tratamiento inicial es MONAC. En todo síndrome coronario, sea con ST elevado o con ST no elevado, el tratamiento inicial que se da en triaje es una mnemotecnia. MONAC. M de morfina, O de oxígeno, N de nitratos, A de aspirina, acá faltó C de clopidogrel. A todo se le da eso, MONAC. ¿Qué más? Cuando se le da nitratos hay que tener precaución si el paciente está hipotenso o si está muy bradicárdico. Y otra consideración, preguntarle al paciente, sobre todo si es varón, si ha utilizado inhibidores de fosfodiesterasa, que a veces se utiliza hasta por diversión, no porque haya una indicación mandatoria. Si en las últimas 24 horas consumió sildenafil o 48 horas consumió tadalafil, no se le debe dar nitratos porque genera hipotensión severa en el paciente. El paciente se va al shock. Entonces se le debe preguntar eso. ¿Qué más? Si en mi hospital hay las dos estrategias, porque hay hospitales que tienen las dos estrategias, como el INCOR, por ejemplo, los hospitales del seguro tipo Almenara y empleado. 2 de mayo tiene, pero en horas de 8 a 2 de la tarde, porque en la tarde, a partir de las 3 ya no están, en la noche menos. En el seguro también están solo en horas de la mañana hasta las 8 de la noche, 7 de la noche.
Si es que hay angioplastía más estén en el hospital, eso es mejor. ¿Qué se le da? Aspirina, clopidogrel, heparina. Aspirina, y acá van 2 antiagregantes plaquetarios. Una vez que se le coloca el stent en la sala de cateterismo, se le da inhibidores de glicoproteína 2B3A. Abscizimab o tirofibán, cualquiera, mejor es abscizimab. Cualquiera de ellos se le da. Y también se lo anticoagula con heparina. Y vean ustedes, un antiagregante, 2 antiagregantes, este es un antiagregante parenteral porque es endovenoso y un anticoagulante. ¿Hay un riesgo de sangrado? Sí. Oiga, ¿y por qué tanto lo antiagregan y lo anticoagulan? Por lo siguiente, porque usted está colocando un cuerpo extraño en la arteria coronaria. Es un dispositivo metálico que se puede trombosar a los minutos u horas. Para que eso se endotelice, pasan semanas a meses. Y en esos primeros días o semanas tiene que estar bien antiagregado. 3 antiagregantes, un anticoagulante. Y obviamente, cuando usted hace la intervención, va a aplastar el trombo. Fragmentos del trombo se embolizan distalmente. Y más distalmente se pueden volver a organizar y pegar entre sí la fibrina. Usted anticoagula para que esos fragmentos de fibrina que se embolizan no se vuelvan a organizar más allá de la zona del evento inicial. Obviamente esto es solo para cultura general, eso de las guías de infarto del 2013, que la aspirina y el clopidogrel son los antiagregantes que se utilizan más, pero hay otros nuevos antiagregantes como el prasugrel y el ticagrelor, que han demostrado ser superiores al clopidogrel. Estos 2 nuevos antiagregantes reemplazan al clopidogrel con mejores tasas de éxito, pero son bastante más costosos. La aspirina sí es inamovible. La aspirina no se la saca por nada. El clopidogrel se lo puede reemplazar por prasugrel o por ticagrelor. ¿Pero qué se utiliza más en el mundo? Clopidogrel. ¿Qué más? ¿Por cuánto tiempo usted lo debe antiagregar? Si usted le puso un stent liberador de fármacos, por 1 año. Esa antiagregación plaquetaria doble, aspirina clopidogrel o aspirina ticagrelor o aspirina prasugrel, ¿por cuánto usted la debe mantener? Por 1 año, para evitar que el stent no se trombose. ¿Qué otros fármacos se deben dar? Beta bloqueantes. Bradicardizan al paciente, reducen el consumo miocárdico de oxígeno, atenúan la isquemia. Pero a veces en el hospital no hay angioplastía, pues. Si no hay angioplastía, obviamente ya no va a poner usted stent, no va a poner ese cuerpo extraño, no va a requerir tanta anticoagulación o antiagregación. Si solo va a ser un fibrinolítico, si usted no puede trasladar a otro hospital y para eso tiene 120 minutos a un hospital que sí hay angioplastía, porque esto es mejor, entonces téngalo en su hospital y fibrinolícelo al paciente. 3 horas después de la fibrinolisis lleva a otro hospital para que le hagan una coronografía y ver qué tal quedó el resultado. ¿Se destapó la arteria o no con mi fibrinolítico? Pero a veces el fibrinolítico fracasa. Usted administra, no destapó nada. Oye, ¿y mis 5.600? Perdiste. Así es, pues, al lado, no ha sido tu día. Y así es, ya no hay devolución del dinero, caballero. ¿Qué se hace en esas circunstancias? Se hace angioplastía de rescate. Si todavía estamos en las primeras 12 horas. ¿Y cómo sabe usted que el fibrinolítico ha fallado? ¿Por qué no se ha destapado? Porque el supradesnivel sigue alto. ¿Cómo sabe usted que se destapó? El supradesnivel cae 50% o más. Y el dolor cede. ¿Cuál es el criterio mayor para saber que usted destapó la arteria? Que el supradesnivel cae 50% o más. Y el dolor de pecho se va. Pero si usted toma un electro de control y el supradesnivel sigue igual o peor, y el paciente sigue adolorido, no se ha destapado la arteria.
¿Qué se hace en ese caso? Angioplastía rescate. Llevo a otro hospital a que traten de destaparle la arteria con una angioplastía. ¿Con qué se fibrinoliza? Ya les dije, hay estreptoquinasa, alteplase y tenecteplase. El alteplase se da 15 en bolo, 0,75 por kilo en 30 minutos, 0,5 en 60 minutos. El alteplase, el fibrinolítico, se le tiene que acompañar de aspirina y clopidogrel y anticoagulantes, ya sea con heparina sódica o con heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina. La enoxaparina hay que tener alguna consideración si el paciente tiene insuficiencia renal, la dosis se baja a 1 miligramo por kilo cada 24 horas. O si es muy añoso, 0,75 por kilo cada 12 horas. Pero si es todavía relativamente joven, 30 miligramos en bolo, se sigue 15 y después 1 miligramo subcutáneo cada 12 horas. Cuando hay fibrinolíticos, solo se da aspirina, clopidogrel más heparina o en su defecto enoxaparina. Se da tirofiban o abscisimaab, o sea, un inhibidor de glicoproteínas 2B3A, no se da. Eso solo se da si usted ha colocado un stent. Ya acá está, cuando usted fibrinoliza, usted puede usar heparina sódica o enoxaparina. Pero hay nuevos anticoagulantes, sí, fondaparinux. Contraindicados si la insuficiencia renal es severa, menos de 30 de depuración, no dar fondaparinux. ¿Qué se utiliza más en el Perú? Por posología, por cuestiones de costos, heparina sódica. Pero por facilidad de posología, enoxaparina. Heparina sódica requiere una enfermera que esté atrás de la bomba de infusión, infusión continua, haciendo el normograma, controlando el tiempo parcial de tromboplastina activado, en cuanto va y regulando la infusión. Engorroso. En cambio, la enoxaparina, vía subcutánea, cada 12 horas, cada 24, según sea el caso, haya insuficiencia renal o sea muy añoso, más fácil es la posología con enoxaparina. ¿Cuándo dar un fibrinolítico? Si no tiene usted angioplastía. ¿Cuándo preferir un fibrinolítico? Si usted en transportar a otro hospital se va a demorar más de 120 minutos, sí, listo, fibrinolícelo en su hospital. Si los síntomas son menos de 3 horas. O en su defecto, de repente en su hospital usted sí tiene posibilidad de angioplastía. Pero el médico que tiene usted que va a hacer la angioplastía está de retén. Mientras van a traerlo de su casa, lo despiertan, va a la ambulancia, lo recoge y retorna. Y usted se va a demorar más de 90 minutos desde que llegó su paciente hasta que llegue el cardiólogo a hacerle. ¿A qué está esperando tanto tiempo? Son cardiomiocitos que está perdiendo. Usted dele un fibrinolítico. Y si los síntomas van solo menos de 3 horas, el trombo todavía está inmaduro, no se ha consolidado, es fácil de fracturar y lisar. Por consiguiente, a mayor precocidad en administrar el fibrinolítico es mejor para el paciente. Porque si el trombo ya tiene más de 3 horas de evolución, se consolida, se compacta más, es difícil de fibrinolizar. O en su defecto, si el paciente tiene shock, alto riesgo de sangrado, falla cardíaca, es muy añoso, prefiere usted hacer angioplastía. Y obviamente si el paciente, desde que llegó a la emergencia hasta que va a venir el cardiólogo intervencionista, usted se va a tardar menos de 90 minutos en hacerle la angioplastía, haga la angioplastía. Y si ese no es el caso, su síndrome coronario es con ST no elevado. Acá no hay esa carrera contra el tiempo de las 12 horas. Porque más allá de las 12 horas no se puede hacer nada en un ST elevado. Ya usted no puede fibrinolizar ni hacer angioplastía. Si el síndrome coronario es con ST no elevado, ¿qué hace usted? Usted encontró T negativas o depresión del ST o el electro es normal. Usted dice, estoy frente a un síndrome coronario sin elevación del ST o con ST no elevado. ¿Cuáles son mis opciones evolutivas? A que este paciente vaya a la angina inestable o al infarto no Q. Si va a la angina inestable, mis dosajes enzimáticos van a salir normales. No hay necrosis. Pero si mis dosajes enzimáticos se elevan, el paciente ha hecho infarto no Q.
Acá no hay una carrera contra el tiempo porque hay lumen remanente, hay un pedazo de lumen a través del cual se mantiene flujo coronario. ¿Qué más? ¿Qué se hace cuando estamos frente a un paciente sin elevación del ST? Se estratifica, se le hace una estratificación de riesgo. El score que se utiliza más es el score TIMI, donde hay 7 puntos. Del 1 a cada ítem puntúa 1. Edad, más de 65, 3 o más factores de riesgo, ya sea presión alta, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, enfermedad coronaria conocida con estenosis de más del 50%, uso de aspirina previo, angina severa reciente, depresión del ST, incremento de enzimas cardíacas. Cada ítem puntúa 1. El puntaje máximo es 7. A mayor puntaje, mayor riesgo para el paciente. Hay otro score, el score de Grace, también puntúa edad, frecuencia cardíaca, creatinina, presión, si hizo parada cardíaca durante el ingreso, depresión del ST o enzimas cardíacas elevadas. Cuando utilizamos el score de TIMI, el riesgo es alto si es que el score va de 5 a 7, intermedio si es 3 o 4 y bajo si es 0,2. ¿Para qué sirve esta estratificación? Básicamente se ha demostrado que a un paciente con score de TIMI en síndromes coronarios sin elevación del ST, cuando lo sometemos a una estrategia de tratamiento intervencionista que está en rojo, barra roja, tiene menos mortalidad, reinfarto, rehospitalización. O sea, le va mejor. Pero si el score es de un riesgo bajo, utilizar una estrategia conservadora le va mejor. Menos muerte, menos infarto, menos rehospitalización. O sea, en un paciente con síndrome coronario sin elevación del ST, si el riesgo es intermedio o alto, es mejor brindarle un tratamiento intervencionista. Pero si el riesgo es bajo, es mejor brindarle un tratamiento conservador. ¿Y en qué consiste el tratamiento intervencionista y en qué consiste el tratamiento conservador? El tratamiento conservador consiste en dar estos medicamentos que están en el recuadro amarillo. Ese es un tratamiento conservador. O sea, heparinas de bajo peso molecular, específicamente noxaparina, aspirina, clopidogrel, betabloqueantes, nitratos y estatinas. Faltó acá colocar atorvastatina. ¿Qué estatina? Atorvastatina. Ese es el tratamiento conservador. Solo le doy esos fármacos y suficiente. Si me sale el score de riesgo bajo, solo doy esto. Pero si el score me sale riesgo intermedio o alto, tengo que brindarle un tratamiento intervencionista. ¿Y en qué consiste? Que a este recuadro amarillo le tengo que agregar estas dos opciones de tratamiento. Le tengo que agregar un inhibidor de glicoproteínas 2B3A. ¿Cuál es el de ellos? El tirofiban. Tirofiban. Otra opción, eptifibatide. Son antiagregantes plaquetarios endovenosos. O sea, tengo que optimizar mi antiagregación plaquetaria. Porque ya les dije, en un síndrome coronario sin elevación del ST, el trombo es a predominio de plaquetas. No se debe trombolizar. ¿Qué se tiene que hacer? Optimizar la antiagregación plaquetaria. Nada más. ¿Y cómo optimizo mi antiagregación plaquetaria? Que la básica es esta, aspirina y clopidogrel, utilizando un antiagregante plaquetario endovenoso. Y después al paciente lo someto a una angiografía coronaria. Lo llevo a un laboratorio de hemodinamia y le hago un cateterismo cardíaco, una angiografía. Y veo dónde están las obstrucciones. Si las obstrucciones son varias, es mejor someterlo a cirugías de bypasses. Pero si las obstrucciones es 1 o 2 vasos, puedo hacerle una angioplastía y colocar stents. ¿Qué estrategia voy a utilizar? La angiografía me lo va a decir porque me va a determinar la anatomía coronaria. Si hay obstrucciones múltiples, es mejor hacer cirugía de bypasses. Pero si la obstrucción es única o 2 vasos,
tengo opción de hacerle angioplastía y colocar stents y no operarlo. Y acá está. En síndromes coronarios sin elevación del ST, infarto de miocardio sin elevación del ST. Cuando el score es intermedio o alto y yo solo utilizo heparina sola, mayor muerte e infarto al primer mes. Si utilizo heparina más tirofiban, que es un inhibidor de glicoproteína 2B3A, menos mortalidad. Acá está demostrado. Acá está demostrado en los estudios respectivos que cuando el riesgo es intermedio elevado es mejor optimizar la antiagregación con tirofiban, inhibidor de glicoproteínas 2B3A. Y cuando es de riesgo bajo, mejor solo le doy heparina sola porque es lo mismo. Ya no tiene caso darle tirofiban. Y obviamente al paciente le tengo que dar una terapia de mantenimiento, una ecografía antes del alta, estatinas, atorvastatina 80, aspirina, clopidogrel por 1 año, electro cada 8 horas los primeros 2 días y todos los días hasta el alta. Acá está. En ST no elevado se prefiere usar enoxaparina. Enoxaparina es mejor que las otras heparinas. Se prefiere usar enoxaparina. Y los 2B3A también han demostrado su beneficio en los estudios respectivos. Tirofiban. Y el alta se le da con aspirina, clopidogrel, betabloqueantes como carvedilol si la fracción es menos de 40 o metoprolol, atenolol si la fracción está preservada. YECA si el paciente es diabético, tiene falla cardíaca o fracción de eyección baja o es hipertenso. Espironolactona si la fracción es menos de 40 y estatinas 80 miligramos. Los infartos Q respecto a los no Q. Los infartos Q se generan de síndromes coronarios con elevación del ST y los no Q de síndromes coronarios sin elevación del ST. 90% de oclusión total, generalmente enzimas altas, fracción de eyección bastante baja, gran alteración de la motilidad, mayor mortalidad temprana, mayores complicaciones. El área de infarto suele ser grande y la mortalidad al primer mes 10 a 15% y al año 30%. Y los no Q no dan gran elevación enzimática. La fracción de eyección queda mejor, menos alteración de motilidad, menos mortalidad temprana, menos complicaciones. El área de infarto suele ser pequeña. La mortalidad al primer mes, 3 a 5%, pero al año es igual que la mortalidad de los infartos Q. En el corto plazo, peor pronóstico tienen los infartos Q, pero en el mediano y largo plazo tienen similar pronóstico. ¿Por qué? Porque los infartos Q suelen generarse por lesiones de un solo vaso, enfermedad de un solo vaso. En cambio, los infartos no Q suelen devenir de enfermedad multivaso, 2 o 3 vasos afectados. Complicaciones de los infartos. En las primeras 48 horas, lo más temido, la muerte súbita por arritmias ventriculares malignas. Y muchas veces el paciente no llega con vida al hospital. Fallece en su domicilio. Empiezan los síntomas, disconfort, se desploma, no hay desfibrilador, listo, no hay manera de ayudarlo y el paciente llega cadáver al hospital. Básicamente, ¿qué arritmias? Taquicardias ventriculares sostenidas, fibrilación ventricular. Acontecen en las primeras 24 horas, el riesgo permanece elevado hasta las primeras 48 horas. ¿Qué más? Infarto del ventrículo derecho es otra complicación, trombos, falla cardíaca, rupturas del septum interventricular. Puede ser ruptura del septum, de la pared libre, o puede ser ruptura de un músculo papilar. Al romperse el músculo papilar, uno de los velos de la válvula mitral pierde sostén o anclaje y empieza a oscilar como una bandera. Aparece insuficiencia mitral aguda. Las complicaciones mecánicas tipo ruptura del septum, de la pared o del músculo papilar acontecen entre el día 4 al día 7. No acontecen al instante. Entre el día 4 al día 7. Sobre todo si el paciente ha tomado
Le han dado AINES para calmar el dolor de pecho, porque a veces el paciente se automedica o viene a la emergencia y el interno despistado no le hace buena anamnesis y le pone un ketorolaco para que le calme el dolor. Eso predispone a que se rompa. Durante la evolución se rompa el septum, la pared o el músculo papilar.